A ustedes muy buenas noches. Esperando que se encuentren bien y que hayan tenido una bonita semana. Nos encontramos en una sesión más de Kenworth. En esta semana vamos a ver el tema de energía y eficiencia energética a cargo de Javier y Ruth, miembros del equipo de Kenworth, esperando que podamos profundizar un poco más estos temas y sea del agrado de cada uno de ustedes. Doy pase a los expositores. Gracias, Daisy. Buenos días con todos. En este caso yo voy a hacer una breve introducción acerca de la energía y eficiencia energética. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, para la industria sostenible, en el caso de la energía y eficiencia energética, se hacen varias preguntas de las industrias o diferentes empresas. Podrían ser cómo mejoro mi competitividad con costes de la energía, cómo consigo una gestión sostenible de energía y agua, cómo cumplo con las regulaciones y normativas, por dónde empieza la gestión energética, cómo mejoro mi compra de energía y cómo reduzco emisiones. Todas estas preguntas han sido respondidas a partir de 2018 con la implementación de la ISO 50001. Cabe resaltar de que esta ya existía anteriormente, pero esta ha sido reglamentada de una manera más específica con un objetivo de mantener y mejorar un sistema de gestión de energía en una organización cuyo propósito es permitir la mejora continua de la eficiencia energética, seguridad energética, la seguridad también un poco tecnológica, la utilización de energía y consumo energético, con un enfoque sistemático. Esto también apunta a que permite que las organizaciones mejoren continuamente con la eficiencia en relación a los costos y, como ya había mencionado antes, las emisiones de los gases. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso vemos la figura de arriba, en la cual tenemos dos puntos, el coste estratégico actual y el coste estratégico futuro, y en el medio mejora la transparencia. En este caso, la transparencia vendría a ser una forma de asegurar una monitorización de los parámetros de control de las operaciones de una industria para crear un ambiente adecuado para el control. De acá, en este tipo de gestión energética se resalta una frase muy importante: lo que no se puede medir no se puede mejorar. En este sentido, se establece un estricto control de la medición para lograr disminuir el ancho de este coste energético. Se puede tener ciertos parámetros como la reducción de consumo, como tales pueden ser identificar las pérdidas, identificar reservas inactivas, crear sistemas de motivación para el ahorro energético, optimización de la utilización, así como también incrementar el cost performance, contratar personal o personal tercero de corta duración y gestión de compra eficiente. En el diagrama de abajo vemos una pirámide en las cuales están tres puntos: la estrategia, la gestión y las operaciones. Como podemos ver, la transparencia va desde las operaciones para que se pueda cumplir la estrategia, y si hay una buena estrategia va a haber una concientización y gestión para que se hayan buenas operaciones como resultado de la eficiencia. Siguiente, por favor. En el caso de las bebidas, de la industria de las bebidas, un ejemplo de ahorro de energía es en bebidas bolivarianas, en las cuales es un grupo de organizaciones encargadas de hacer bebidas. Específicamente voy a tocar un caso de la cerveza real, con aplicación de ingeniería química en esta parte. Para hablar un poquito de la empresa de bebidas de cerveza, produce anualmente 30.000 hectolitros de cerveza al año. Asimismo, también consume energía eléctrica, tales como 5.343 kWh por año, y tiene un consumo específico mensual de 16.63 y 46.21 kWh por hectolitro. En la parte térmica, la empresa utiliza gas natural en dos calderas que generan vapor saturado. Este vapor saturado es utilizado en cocción, lavado de botellas, pasteurización, inactivación de la levadura, entre otros. El consumo de combustible, en este caso para el funcionamiento, es el gas natural, que es de 8.054 metros cúbicos por año. Y el consumo específico por hectolitro de cerveza es 193 a 475. Se planteó en una auditoría energética tres puntos en las cuales dice que tienen que evaluar para que haya un correcto manejo energético. En el primer punto se ve la reducción de la máxima demanda de potencia en punta y fuera de punta. En este caso se tomaron tres puntos: implementar un programa de funcionamiento de las máquinas, el cual el programa tiene que contemplar la cantidad y tipo de equipos que pueden funcionar de manera paralela. Como en la mayoría de las organizaciones, capacitar y concientizar al personal encargado de la operación de las máquinas para que se cumpla estrictamente el programa de producción, evitar que ocurran
eventos inesperados o una mala manipulación que haya que propense una descompensación energética. También asegurar que los splits de aire acondicionado de las oficinas administrativas estén apagados a partir de las horas no laborales de ellos. En este caso es también un control administrativo para la parte energética. El segundo punto es eliminar la penalización por bajo factor de potencia. Realizar un estudio para verificar el buen funcionamiento de los capacitores y para verificar el dimensionamiento de los capacitores para que respondan a los requerimientos y el funcionamiento de la empresa. Y la tercera parte es utilizar el generador de energía eléctrica en hora punta. Se utilizará esto como combustible tiene gas natural, en las cuales dentro del horario de esta empresa en hora punta, que vendría a ser de 6 a 11, para suministrar energía eléctrica en toda la empresa. Para ellos esa es la hora punta, de 6 a 11 de la noche. Y también para aplicar esta medida se realizaron los cambios en el tablero principal del transformador para que pueda recibir la energía de red y del generador. En la parte de abajo vemos los ahorros logrados por la implementación de estas mejoras energéticas, tales como los 3 puntos. La primera parte es reducir la máxima demanda en punta y fuera de punta, en las cuales se redujo 25 kilowatts en hora punta, 120 kilowatts en hora fuera de punta, lo cual trajo un ahorro de 19.743.9 soles por año, donde hubo cero inversión, solo un manejo energético. En la segunda parte se tiene que eliminar la penalización por bajo factor de potencia y se mantiene un factor de potencia por encima de 0.9. Esa es una parte de ingeniería eléctrica. El ahorro aproximado por año es $660 por año. La inversión es 903.6 es la inversión y el retorno es 1.4 años. Y el tercero es la utilización de un generador eléctrico en hora punta, en las cuales la inversión es, el ahorro es 25.449.6 y la inversión es 4.950, en las cuales el retorno es en 0.2 años. Eso es en cuanto a la industria de las bebidas. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar sobre la industria del cemento. Se resalta que en esta empresa se implementa un sistema de gestión integral de la energía. Bueno, como el objetivo de esto es generar una cultura energética en la empresa, con los objetivos específicos de hacer un uso eficiente de energía, mejorar los procesos, mejorar productividad y competitividad de la empresa, contribuir a reducir los costos operativos y disminuir el impacto ambiental y de los gases de efecto invernadero. En este caso, una vez aplicado este sistema, se evalúan las mejoras de la eficiencia energética por reducción de aire falso en el horno de clinkerización. Para tener un poco la noción de esta empresa, tiene una producción anual de 500.000 toneladas de clinker y 700.000 toneladas de cemento. El problema radica es el flujo de aire de tubo en el horno de clinkerización. Se identificaron flujos de aire falso que se infiltraban en el horno de clinkerización y que se presentaban como adicionales al flujo de los procesos. Estos flujos falsos eran los que se escapaban vía sellos que no estaban apretados. Los flujos de aire causaban orificios y compuertas abiertas. En este caso se esquematiza en el diagrama de Sankey del flujo del horno en la parte derecha, en las cuales el ventilador absorbía el aire del proceso y así también los aires falsos. La solución que se planteó fue la implementación de un variador de velocidad para operar el ventilador en un lazo de control automático, lo cual permitía regular el flujo que el ventilador succiona, manteniendo un mínimo de presión positiva en el horno y así evitar infiltraciones. El lazo de control considera un sensor de la presión interna del horno, un controlador de presión para mantener un punto en consigna y de la presión positiva y el actuador final que es el variador de la velocidad del ventilador. Como consecuencia de esto, la potencia promedio demandada se redujo en 64 kilowatts luego de la implementación. Se puede ver en este caso la gráfica de abajo que dice reducción de la potencia eléctrica demandada e implementar el variador de la velocidad, donde se ve la disminución de 64 kilowatts en la parte que es después de la parada, antes de la parada y la potencia promedio después. Se verifica que hubo una disminución de potencia promedio después de la utilización de este. Bueno, en cuanto a la cuantificación de las mejoras realizadas, se redujo, como ya había dicho, en 64 kilowatts, una disminución del consumo de energía de 546.000 kilowatts horas por año en promedio. Y en la parte de abajo podemos ver el resultado, ¿no? Los ahorros logrados por la implementación de mejoras energéticas. En este caso, la reducción de la potencia eléctrica demandada y consumo de energía al implementar el variador, ¿no? Más que nada la inversión vendría a ser la adquisición de este variador de velocidad,
incluyendo la instalación y los controles de gas automático. Y tendría un retorno de 5.4 años. A continuación con mi compañera Ruth. Sí, buenas noches con todos. Continuando con la presentación. ¿Visualizan la pantalla? ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí, Ruth, sí se ve. Ya. Bueno, en este caso yo les voy a comentar acerca de algunas formas cómo podría optimizarse el uso de la energía en la industria de alimentos. Comenzando con una presentación. Toda la información que les voy a compartir ha sido, bueno, la he obtenido de la página web del Ministerio de Energía de Minas, el cual cuenta con una guía de orientación del uso eficiente de energía y su diagnóstico energético para diferentes industrias. Para diferentes industrias como bueno, en este caso que les voy a explicar, la industria de alimentos. Adicionalmente también cuenta para la industria papelera, industria cementera, agroindustrial, entre otras. Bien, bueno, la finalidad de esta guía es promover la competitividad entre las empresas y también se ha considerado nuevas regulaciones, nuevos estándares técnicos, teniendo en cuenta los costos actuales, las oportunidades financieras y la capacidad técnica necesaria del personal a cargo de esta implementación y su respectivo seguimiento. A través de diferentes normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, hay aspectos importantes como es el promover la formación de una cultura del uso eficiente de estas energías, tener un uso responsable, por lo cual se procedió bueno, el Ministerio de Energía procedió a elaborar justamente esta guía. Adicionalmente, durante la sustentación voy a mostrar dos casos exitosos en la cual una empresa logró obtener mejoras energéticas en su proceso y, bueno, obtuvo considerables ahorros de energía con beneficios económicos importantes. ¿Cuáles son los objetivos de esta ponencia? Igualmente, brindar una herramienta útil y práctica para la óptima implementación de programas de gestión energética, como anteriormente ya había mencionado mi compañero Javier sobre la ISO 50001, y también llegar, ¿no?, al público, bueno, en este caso para los ingenieros de planta, ingenieros químicos o consultores desarrolladores de proyectos de eficiencia energética. Bien, la eficiencia energética y algunas características de la energía. Bueno, la industria de alimentos procesa la materia prima para obtener alimentos tanto de consumo humano como el de consumo animal. Este proceso tiene un conjunto de fases que involucra el transporte, su recepción, su almacenamiento, su procesamiento y conservación. Adicionalmente, la materia prima que también se consume tiene las modalidades de consumo tanto de electricidad y de calor térmico. El de calor térmico es más inclinado al tema del combustible, que es el gas natural y el GLP. Bueno, en la figura 1 pueden observar el proceso productivo de una industria de alimentos, en la cual se inicia con la recepción de materia prima, posteriormente la selección de la separación, de limpieza y preparado, en la cual pueden ver que requiere de un consumo eléctrico. Posteriormente viene el proceso de la cocción, envasado y finalmente su almacenamiento. Esta figura que ven son en términos generales, porque eso puede variar acorde al producto final que la empresa desea obtener. En el siguiente punto les voy a mostrar algunos gráficos, como pueden ver en la figura número punto 2, el consumo de energía de la industria de alimentos. Bueno, tiene un porcentaje considerable en cuanto a un mayor consumo en los combustibles, con un 82.3%. En cuanto a la electricidad, tiene un 17.7%. En la figura 3 se aprecia la gráfica para el consumo de energía solo de electricidad en la industria de alimentos. Tiene un considerable porcentaje, un 44.14% la fuerza motriz. Esto se da por la alta cantidad de motores que se alimentan de corriente eléctrica para el funcionamiento de diferentes procesos. Otro porcentaje considerable es, bueno, el calor del proceso y el frío en proceso, con un 21.62% y 26.65%. En la gráfica 4 muestra sobre el consumo de combustibles de la industria de alimentos, en la cual tiene un porcentaje muy considerable en la etapa de cocción, con un 82%, y un 10% en la esterilización y 8% en otros. Los principales equipos consumidores de energía para esta industria de alimentos se tienen los equipos electromecánicos, en las cuales son comunes la caldera, que es el generador de vapor saturado,
una fuente de calor para la cocción de alimentos, calentamiento, esterilización, hasta la limpieza. También cuenta con las cámaras de congelación, refrigeración, aire acondicionado para la conservación de productos y la materia prima. Igualmente los motores eléctricos, ¿no? Que tienen en algunos casos son diferentes tamaños, el cual sirve para activar la producción continua. Adicionalmente, el generador de aire comprimido, el cual es utilizado principalmente en comandos neumáticos de equipos automatizados. Bueno, en esta industria menciono un conjunto de buenas prácticas. Voy a empezar a mencionarlos por equipos, empezando con las calderas. Voy a mencionar casos específicos en la cual respectivamente menciono las buenas prácticas. Por ejemplo, las calderas trabajando a elevadas presiones o por encima de lo requerido en el proceso, obviamente genera un mayor consumo de combustible. Por ello, la buena práctica indica que la presión del caldero debe ser un poco más de la presión requerida por el proceso, con la finalidad de compensar ciertas pérdidas del traslado de vapor. Si eso no es suficiente, hay un problema en cuanto a la capacidad del caldero, el cual debe ser analizado. Esto es una buena práctica en la cual no requiere inversión. Otro segundo caso es cuando no se controla la relación entre aire y combustible. El caldero consume más combustible. Entonces, ¿cuál sería la nueva práctica, la buena práctica? Bueno, realizar calibraciones periódicamente en relación de aire-combustible utilizando equipos de análisis de gases. Si no se logra la calibración, puede ser problema del quemador o del sistema de combustión o del combustible. Esto es una mejora de baja inversión porque se va a requerir de un equipo adicional, que en este caso es el análisis de gases. Bueno, acá también tengo más casos específicos en cuanto a la caldera. Instalar economizadores para recuperar el calor de los gases de combustión y reducir el consumo de combustible. Esto es una mejora de mediana de inversión. Otro caso, evaluar la posibilidad de implementar un sistema de cogeneración, es decir, generar simultáneamente calor y electricidad, sería una mejora de alta inversión. Reemplazar los quemadores obsoletos por otras más eficientes, es una mejora de mediana inversión. Considerar el uso de calderas más pequeñas para cargas parciales o para requerimientos de menor temperatura o presión, también es una mejora de alta inversión. En cuanto a las líneas de distribución, ¿qué buenas prácticas podríamos realizar? En caso de tener fugas de vapor en tuberías, accesorios, válvulas, trampas, va a originar un mayor consumo de combustible en el caldero. Entonces, la buena práctica sería indicar o sellar las fugas reparando, cambiando los tubos y accesorios o implementar un plan de mantenimiento periódico. Sería una mejora de baja inversión. En cuanto, en las trampas de vapor, válvulas u otros accesorios, también no suelen evidenciar físicamente las fugas de vapor, porque se producen en el interior. Eso también genera una pérdida de vapor y agua, y a su vez un mayor consumo de combustible en el caldero. Entonces, la buena práctica sería implementar un plan de mantenimiento periódico de reparación o reemplazar, ¿no?, las válvulas, los accesorios defectuosos. Esto es una mejora de mediana inversión. Las tuberías calientes, por carecer o tener deteriorado el aislamiento, origina un mayor consumo de combustible en el caldero. Entonces, la buena práctica recomienda reparar aislamientos y efectuar un plan de mantenimiento periódico, el cual sería una mejora de mediana inversión. En cuanto a la refrigeración, voy a mencionar unas buenas prácticas. Por ejemplo, cuando las aperturas constantes de las cámaras de enfriamiento ocasionan arranques y paradas frecuentemente, esto genera un mayor consumo de electricidad. Entonces, una buena práctica es recomendar disponer de una antecámara de almacenamiento y programar el ingreso y salida de cargas. Esto involucra a una mejora de mediana inversión. Utilizar una sola unidad de refrigeración de gran capacidad para atender cargas parciales también origina un consumo extra de electricidad. Entonces, la buena práctica es analizar el reemplazo de otra cámara de menor capacidad o programar adecuadamente el uso. Bueno, esto es una mejora de alta o baja inversión. Adicionalmente, también al sincronizar la operación del compresor con la resistencia del descongelamiento para evitar el traslape de la demanda. Esto involucra una mejora de mediana inversión. En cuanto al proceso productivo, también voy a mencionar unas buenas prácticas. Por ejemplo, al calentar insumos para procesos productivos, que luego se enfrían y más adelante en el proceso se vuelven a calentar, es un derroche de calor y origina mayor consumo de combustible. Entonces, la buena práctica sería evaluar el proceso productivo considerando esta deficiencia para corregirla o recuperar algún calor perdido para precalentar dicho insumo.
Esto involucra una mejora de alta inversión. Otro caso es recuperar el calor perdido de calderas u hornos para precalentar o secar la materia prima húmeda. Esto es una mejora de alta inversión. A continuación voy a mencionar una tecnología y cómo, bueno, ha contribuido en la eficiencia energética, que es la implementación de un skid de recuperación de energías de purga. Bueno, las calderas de vapor necesitan realizarse constantes purgas para controlar sobre todo el nivel de sólidos disueltos totales en el interior de la caldera. Para esta nueva tecnología se ha instalado un sistema de control de sólidos disueltos totales mediante el cual se abre una válvula de forma automática, permitiendo purgar el agua de la caldera cuando el nivel de los sólidos disueltos totales sobrepase el límite fijado. El calor del agua que se descarga a través de este sistema puede ser recuperado a través de un skid de recuperación de energía de purgas. A continuación voy a mencionar algunos casos exitosos que, bueno, han sido por parte de una empresa de confitería, una empresa que tiene como productos finales los dulces y, bueno, muestra un ahorro de energía en este nuevo mercado. Por ejemplo, para esta empresa tiene dos líneas de producción. La primera es materia prima para caramelos y la segunda es otra línea para gomas. Ambas líneas de producción muestran procesos, bueno, operaciones similares, que es la cocción, el conformado, y, bueno, ambas finalizan con la envoltura y el empaquetado. Bueno, sí son diferentes, pero tienen algunas similitudes. El caso 1, la mejor implementada para ese proceso, ha sido la optimización de la combustión. ¿De qué manera? Un diagnóstico energético detectó de las calderas que utilizan el GLP como combustible. Entonces resulta que estaban trabajando en un porcentaje de 70 y 72% de eficiencia, cuando lo recomendable era trabajar con un 83% más. Bueno, esto se dio debido a un pésimo control de la combustión. Posteriormente, cuando se corrigió esa anomalía, contando con el apoyo de un analizador de gases, ahí vemos claramente que para poder controlar esa anomalía han tenido que invertir en un analizador de gases de combustión. Entonces se pudo mejorar la eficiencia logrando un ahorro de 32.500 soles por año, ¿no? Como pueden ver en la gráfica. Entonces, ¿en qué consistió la inversión? En adquirir un analizador de gases de combustión y servicio de regulación, el cual inversión es de 5.800 soles, como pueden ver en la tabla, teniendo un retorno de inversión de 0.18. Bueno, esto es para un sistema de calderas y optimización de combustión. La situación original, como había mencionado, era la baja eficiencia operativa del caldero, porque ellos estaban trabajando de un 70 a 72%. Veamos un segundo caso para esa misma empresa. Bueno, reducción de pérdidas en la distribución de vapor. ¿De qué manera? Se encontraban pérdidas de vapor y calor evidenciado por fugas de vapor debido a las trampas, válvulas y accesorios defectuosos. Posteriormente, luego de reparar estas fugas y reemplazar obviamente estos accesorios y trampas defectuosos, bueno, también adicionalmente colocaron aislamientos y reordenaron la distribución de vapor, se logró un ahorro de 3 a 4%, el cual es un equivalente de combustible consumido en la caldera que significó 5.400 anuales. Es decir, se generó un ahorro de ese monto de 5.400 por año. Bueno, tenemos en la gráfica el sistema, que es la reducción de las pérdidas de distribución de vapor. ¿Cuál era la situación original? ¿Cuál era el problema que no estaban controlando? Las fugas de vapor y pérdidas de calor generadas en los accesorios, en las válvulas defectuosas. Entonces, la mejor implementada, como había mencionado, era que en los tubos, bueno, se reparó las fugas, se cambiaron las trampas de vapor, unos accesorios, y eso requirió una inversión de adquirir, obviamente, nuevas trampas, nuevos accesorios, el cual tiene un retorno de inversión de un año. Algunos beneficios son que estos ahorros es haber reducido el consumo de combustible para la misma cantidad, ¿no?, de su producción, que era los caramelos y las gomas producidas, lo que implica una mayor eficiencia productiva, aparte que también se reduce el consumo de agua blanda debido a que se evita las fugas de vapor en el ambiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Genial, chicos, muchas gracias. Me parece interesante y bueno, tengo algunas preguntas. No, para mí el tema en título se me hace desconocido, pero en contenido es algo que es muy importante, ¿no? Y que es muy curioso. Primero es sobre Javi, que explicó acerca de la ISO 50001. Y bueno, quería asegurarme, ¿no? Si es lo correcto, ¿no? O sea, al inicio
para, digamos, una adecuada gestión energética es necesario una auditoría, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Javier? Un recorrido en planta donde se detecten los problemas para su posterior, digamos, resolución, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la ISO. Sí, básicamente es buscar principales problemas primero que, que puedan causar grandes deficiencias energéticas. El objetivo en la mayoría de las industrias es buscar el punto donde hay mayor consumo de energía y atacarlo ahí, para así poder ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Y eso es gracias a las auditorías, recorridos de planta, diferentes tipos de protocolos que se siguen para las industrias. Claro, para mí es nuevo, la ISO 50001, nunca la había escuchado. Y no, quería consultarte si conoces alguna empresa o alguna industria que la tenga, ¿no? Porque eso sería un buen indicador de cómo, de la eficiencia energética de su empresa, ¿no? De las empresas que pude leer, que las tiene, si te refieres acá a Lima, Perú, es la misma que estuve buscando, que es la de UNACEM, que la tiene para el proceso de clinkerización, por el cual este proceso es el más costoso en energía. Así que también tienen su sistema integrado de gestión energética, por lo cual es beneficioso para ellos, ¿no? Más que nada aplicado al proceso de clinkerización, como ya le había mencionado, que es donde hay mayor consumo energético. Entiendo, entiendo. Gracias. Adicionalmente, Repsol también está certificado con la ISO 50001 y también visualizo que varios bancos, como Interbank, también cuentan con el ISO. Hay bastantes empresas que están certificadas. Entiendo. Gracias, Ruth. Y personalmente lo consideré muy interesante cuando el Ruth explicó la parte de las calderas. Muchos de esos problemas se me hacían familiares porque en la sesión de tratamiento de aguas vimos más que todos los problemas técnicos que venían en las calderas, ¿no? Corrosión, incrustaciones, corrosión en las líneas de vapor. Y aquí ya Ruth presenta lo que son las soluciones o las buenas prácticas, como lo expuso, para poder evitar esto, ¿no? Y también, muy cierto, ¿no? Lo que también mencionaba, en el gráfico 2 3 la figura 2 lo que está en la 9 ajá, exacto. Básicamente eso fue algo que puse cuando les puse en el tratamiento de aguas, cómo era lo que es ahorro de combustible, ¿no? El ahorro energético en los costos operativos de una caldera, ¿no? Cómo influye el costo del combustible en los costos totales. Y ahí se puede ver gráficamente el porcentaje que tiene el combustible en la operación de la caldera, ¿no? Y también la figura 3 y 4 también muy interesante es cómo de manera muy gráfica exponen cómo se distribuyen los costos, ¿no? Y nada, muy interesante las buenas prácticas que mencionaste, Ruth, cómo de forma tan sencilla o algunas veces un poco cara se pueden mejorar los procesos y ahorrar energía. Así es, Álvaro, coincido contigo. Sí, de hecho, el mismo proceso, la operación unitaria, tiene una alta influencia en cuanto a, al alto consumo de energía, ¿no? El cual esto también puede ser controlado si se realiza por parte de todos los trabajadores las buenas prácticas. Esas buenas prácticas que he mencionado las he encontrado en el Ministerio de Energía de Minas, el cual está detallado no solo para las calderas o para los motores, sino también para algunas instalaciones que son las luminarias. Luminarias y, bueno, más que todo realizar buenas prácticas. Sí, también expusiste la importancia que tiene el control de las purgas, ¿no? Es algo que de repente no es tan, uno no lo puede notar a simple vista. ¿Por qué controlar las purgas si no son, pues, si son purgas, ¿no? O sea, lo ideal sería purgar sólidos que están incrustándose o que están acumulándose dentro de la caldera, pero nosotros sabemos que las purgas tienen energía porque es agua caliente, agua de caldera, y ahí estamos desperdiciando agua, ¿no? Y ahí está justamente lo que es las tecnologías para controlar las purgas y es el kit de recuperación de energía en las pulgas, ¿no? Muy interesante. Sí, también esa información lo encontré en el MINEM. También hay otras nuevas tecnologías que, bueno, seleccioné esa porque va más alineado a nosotros el tema de calderas. Como ingenieros químicos sabemos cuál es la finalidad de la caldera. También menciono otras nuevas tecnologías. Les voy a compartir el link por el grupo para que también la puedan revisar. Sí, Daisy, te escuchamos. Sí, la exposición estaba muy interesante.
también para mí es un tema que no conozco bien, pero creo que también se podría utilizar energía renovable para las industrias, ¿no? Y el ahorro energético, pues sí, influye tanto en la economía de una empresa, ¿no? Y esto es una práctica que todas las industrias deberían de utilizar, ¿no? Y también, como mencionó Javier, la ISO, ¿no? La norma ISO que es una ISO que personalmente no tenía conocimiento de ella. Sí, es una cantidad considerable. Por mes estaríamos ahorrando 2.708 soles. Wow. Chicos, aparte del ahorro también hay factores como cumplir con los lineamientos normativos de los estados, diferentes estados donde se manifiesta la industria. Como mencionó Ruth y como varios de nosotros sabemos, en todas las industrias hay pérdidas casi siempre de energía, tal vez porque no han contemplado un punto de vista de ahorro y eso también trae problemas con las normativas ambientales del país. Es como que es un dos por uno, pues, ¿no? Cumples con las normativas y no tienes muchos costos operativos, en este caso puedes ahorrarlos. Pero todo es cuestión de tener un buen manejo de criterio para poder plantear dónde está el principal problema, porque en realidad los puntos de fuga de energía o fallas dentro de un proceso, en la parte de energía puede haber en casi todo. El detalle es identificar cuál es el que más beneficio te va a traer al momento de hacer un cambio o una optimización, como dicen. Bueno, solamente para seguir con la conversación, una vez encontré un artículo que exponía todas las... Era alucinante cómo todas las tecnologías que se crean para estos intercambiadores de calor, cómo es la configuración de los tubos, la coraza, de los platos compactos, es muy... Todo con la finalidad de que esta distribución que tiene, esta configuración, eh, tenga su fin en la parte del ahorro de la energía, ¿no? O la máxima transferencia de calor posible. Y bueno, sí, y la parte de refrigeración también, cuando llevábamos el curso de termodinámica con la profesora Contreras, eh, cómo nos explicaba la importancia que tienen estas tecnologías para la empresa, ¿no? Cómo son estos, ya no son, como se dice, innovaciones, sino son patentes y la tecnología que tienen está te lo venden como se dice, es sellado, porque es la tecnología que está dentro de la caja es propiedad de la compañía que elabora estos equipos que principalmente la, lo que desarrollan más es la tecnología, es la parte de refrigeración, ¿no? Adicionalmente, bueno, en las nuevas tecnologías también pude revisar que esas tecnologías reducen la cantidad de CO2. Es decir, aparte de preocuparse por el ahorro, ¿no? Por parte de la empresa, reducción de costos, también hay una preocupación por parte de no querer afectar tanto al cambio climático. Por ello es que se implementan esas tecnologías para reducir la emisión de gases del efecto invernadero. Y Gustavo menciona las redes de intercambio de calor para integración energética. ¿Se puede hacer un análisis pinch a nivel del proceso? No sé qué dicen. Lo del pinch térmico sería genial analizarlo. Obviamente, sí, la parte del nivel 5 del análisis conceptual de procesos que aprendimos en síntesis era un procedimiento muy bueno porque así aprovechamos como máximo la energía que tenían las corrientes calientes eh, hacia las corrientes frías, ¿no? Y así minimizar los servicios calientes, servicios fríos, que era lo que buscábamos minimizar, ¿no? Buscar menos lo que es agua de enfriamiento, buscar menos lo que es calentamiento externo. Y sí, o sea, lo del pinch térmico, así como el pinch másico que también existe, es otro tema que se podría hablar, ¿no? No sé, muchachos, qué dicen. No, sí, sería genial en realidad, ¿no? Para abordar un tema que es bastante aplicativo, ¿no? Y bueno, también un breve comentario es que a veces estamos más familiarizados con la eficiencia energética de lo que creemos, ¿no? Desde de repente el uso de las termas solares, ¿no? De los paneles solares en las casas, desde el uso de focos ahorradores, ¿no? El uso de repente de celulares que
tienen una gran capacidad, ¿no? De batería, ¿no? Que evitan que lo cargues a cada momento. Entonces, estamos, aunque no lo creamos, pues más familiarizados con ello, ¿no? Ah, qué interesante, Gustavo. No sabía lo de que se puede usar Aspen en Energy Analyzer. Hay una herramienta así en Aspen High que es Energy Analyzer para poder ver dónde se puede hacer ahorro energético. Ah, sí, bueno, Daisy plantea una idea muy genial que siempre Loaiza nos recalca, ¿no? Sería empezar desde nuestras casas, ¿no? Siempre dice bueno, siempre trata de la idea, ¿no? Siempre hay que empezar con lo que tengamos más cerca. Sí, también. Chicos, tal vez podríamos dar algunas ideas de cómo empezar, ¿no? Así desde nosotros mismos para un aprovechamiento energético. Tal vez tienen algunas ideas. Bueno, desde casa, una buena práctica podría ser no dejar los cargadores, cuando ya no lo estamos utilizando, el cargador tanto de un equipo del celular, de una laptop o de cualquier electrodoméstico, desenchufarlo. Eso podría ser una buena práctica. No sé qué tanto si hay consumo eléctrico, pero sí tengo entendido que es una buena práctica. Desenchufar cuando lo estamos utilizando. Por ejemplo, en estas épocas de Navidad, las personas, ¿no? Ponen sus arreglos navideños, luces. Entonces, principalmente yo creo que deberíamos de reducir, ¿no? Tanto eso porque generalmente nos consume energía y nos da un gasto adicional, ¿no? En estas épocas de pandemia que la economía no está tan bien, ¿no?